Vamos a grabar primero y después darle instrucciones. Ya, ahí sí. Entonces, como les decía, clase de hoy es una clase con poquitas cosas, pero importantes. Nos quedó un pichintún de la clase de investigación, la última, yo creo que son creo que 10 diapos de esa clase. Luego viene la clase número 6 que es todo lo enfocado en ensayo, que como les dije yo iba a ser la meta de hoy día. Luego de eso yo le había dejado una tareita que tiene que ver con el tema del ensayo y ojalá por lo menos un párrafo que nos explicase la importancia. Veremos si alguno la tiene lista. Si no, se las voy a pedir que me la hagan llegar el fin de semana para empezar a hojear sus temas. ¿Ok? Y por último, voy a mostrarles la pauta del ensayo. Vamos a fijar fecha hoy día también. Yo tengo una propuesta de fecha, pero quiero que estemos todos de acuerdo. Y eso. Se dan cuenta, hoy día en teoría no es una clase tan larga, así que espero terminar a las 10 a todo reventar. Digo siempre eso, pero trato, lo intento en mi corazón. Pero para que terminemos una hora prudente, que ya son cosas muy precisas las del día de hoy. Y según cuánto ustedes hayan traído el ejercicio que les pedí, también nos va a servir para ir avanzando e ir revisando algunas cosas. Ok, vamos entonces a revisar. Quedado ya, un poquito antes de acá. Hoy no nos faltaba, pensé que nos faltaba menos. No, no nos faltaba tampoco, pero. Ya, aquí nos habíamos quedado. Déjenme compartir. Parece que estoy escuchando con eco. Sí, estoy escuchando con eco. Parece, déjame ver. ¿Es usted, hermano Eduardo, que tiene dos sesiones? ¿Ah? No, que estaba escuchando con eco recién. Sí. Ya, Yo escucho entrecortado. ya no, sí entrecortado es tema de conexión, pero el eco no. El eco, claro. Alguien debe estar No, yo escucho con sonido de fondo. Sí. Le voy a salir. Le voy a salir. Ya, vean algo que, claro, pasa que tú dices dos sesiones abiertas. Entonces ahí puede ser que se le esté mezclando el sonido. Ya, ahí está mi hermano Eduardo de ese asunto. Buenas Vamos. tardes. Buenas tardes, hermana Elena, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. Qué bueno. Ya, como les decía entonces, vamos a ver este pedacito que nos faltó y luego nos metemos de lleno en el tema del ensayo, que es lo que me interesa el día de hoy. Hoy día, como les dije, tenemos que ver lo que es ensayo, revisar la pauta y que ustedes queden sin duda respecto a la temática. Deben poder ver las fechas, todo lo que corresponde. No será tan poquito, les daré un poquito de, yo creo que unas 3 semanas más o menos, porque la idea es que lo hagan bien con calma, no los quiero presionar a punta de reloj. Así que vamos a fijar ahí una fecha para que tengan tiempo suficiente. Ok, bueno, habíamos hablado la vez pasada del tema de lo que era la investigación, y el último punto donde nos quedamos era referente a las cualidades del investigador. Ya, esto fue lo último que revisamos la semana pasada. Habíamos hablado de algunas cualidades que según investigadores o expertos eran relevantes a considerar para una persona que investiga sobre X tema. Hablábamos de algunas de concentración, imparcialidad, en el sentido de que tienes que acercarte al conocimiento de forma imparcial para luego evaluarlo en función de tus creencias y tus valores. Aptitudes para concretar el pensamiento, o sea, fijar ideas, porque a veces uno que es muy bueno como para volarse. Hay que poner en práctica las capacidades de concretar. El cuarto, facilidad para construir hipótesis, o sea, explicar un hecho. ¿Por qué pasa esto? Pasa por motivo A, B o C. O sea, formular cuestionamientos. Modestia y simplicidad. A veces, créanme hermano, que menos es más. A veces es mejor poner palabras precisas, pero bien hiladas, bien coherentes, que llenar un texto con cosas que suenan bonito, pero que en la práctica no aporta mucho. Disposición a verificar. Muchas veces nos toca rectificar textos. ¿Sabes qué, hermano, hermana amada? Esto no era así, era de esta forma. No era A, era B. Entonces tenemos que tener la apertura de mente para aceptar que nuestro trabajo va a tener correcciones, va a tener aspectos que mejorar o que uno puede fortalecer. Y eso es súper común, eso es algo que usted va a ver todos los días reflejado, lo va a ver.
Y por último, atención al detalle, hay que ser fijón. Una cosa es ser simple, en el sentido de simplista en las palabras, en la forma de explicar, pero otra cosa es ser detallista. Hay que fijarse en que hay palabras que no se repitan, que no se copien, ideas. O sea, la simplicidad tiene que premiarse justamente con esa idea del detalle, que no se me escape nada. Porque entre más simple es una explicación, tiene que ser lo más perfecta posible. Esa es una doble carta. Hay veces cuando uno explica demasiadas cosas demasiado complejas o enredadas o cuáticas, uno puede perderse el detalle y muchas veces se escapan cosas. Pero cuando uno hace una explicación sencilla o un tema que en apariencia es simple, tienes que ser muy perfeccionista en lo mismo. Pasa lo mismo cuando uno cocina. Cuando uno cocina una comida muy compleja, claro, se entremezclan sabores de las salsas, de las especies, de los ingredientes. Pero cuando uno cocina algo muy simple, cualquier error se nota, porque son tan específicos los ingredientes, son tan pocos que uno nota que algo se quemó, o como que está raro, o como que le faltó cocción, o como que te pasaste un poco la sal, etc. Entonces, acá pasa lo mismo en investigación. Es cierto, menos es más en la explicación y que sea pragmático, sencillo, pero eso también nos obliga a ser detallistas, para que no es simpleza, no se nos escapen ideas o detalles. Ok, ahora bien, en algunos textos, perdón, se le llama a esto la investigación bibliográfica documental, que tiene que ver con la idea de cuando uno investiga recopilando documentación, que es lo que normalmente uno hace, solo acá se le pone el nombre bonito, ¿ya? En la medida que tenemos información de documentos, ya sea más corroborados o más antiguos, podemos ir generando fuentes de información. Como dice el segundo punto, el documento es la unidad más básica para realizar una pesquisa o una indagación. Si yo quiero averiguar sobre un tema, no averiguo de la nada, a menos que sea una investigación de campo, que eso se le llama la antropología y eso es algo más técnico. Sino que uno parte de la base de algo que tiene, de un documento. La Biblia es un documento. Yo parto de la base de la Biblia cuando hago una exégesis, porque asumo que es el documento que tengo y la base. Si yo quiero investigar un problema social, muchas veces voy a tener que ir a estadísticas que me corroboren tal vez ese problema social, un documento. Después teoría que me diga, ¿sabes qué? Esta asociación tiene que ver con esto, con esto, con esto. Aquí tengo otro ejemplo. El documento nuevamente es la unidad básica. ¿Cuál es mi fuente de información? ¿Ya? Este documento puede ser un libro completo como tal, puede ser parte de un texto, a veces uno se basa en capítulos específicos de un libro, no citas todo el libro. Por ejemplo, no sé, si yo tengo que hacer una exégesis de Efesios, no voy a leer, probablemente, o sea, voy a leer el libro de Efesios, pero a la hora de hacer la exégesis no voy a utilizar todo un texto de estudio, voy a utilizar los capítulos específicos para conectar con mi tema. Aquí es lo mismo, un libro o una parte de un libro, un artículo, puede ser un artículo específico de una revista de investigación, de una revista bíblica, puede ser un artículo de un periódico incluso. Hay gente que para hacer investigación toma artículos de periódico como base. Documentales también, que no lo incluye acá. El documento incluso puede ser no solamente escrito, hay documentos digitales como que se usan como bibliografía. Por ejemplo, no sé, quiero hacer un análisis ético-moral de una predicación de Paul Washer, por decir algo. O sea, debo tener la predicación de Paul Washer, porque si no, ¿de qué hago el análisis? Entonces, también va a ser un documento. En este caso va a ser un documento digital, que es un video, que es un discurso. Nuevamente, yo parto mi análisis desde algo. ¿Y por qué esto es importante? Porque su ensayo, a pesar de que es una opinión fundamentada, va a tener que tener algún documento en el cual yo me agarre. Desde la Biblia hasta un documento técnico, hasta una estadística, algo que me permita fundamentar, por ejemplo, lo que ustedes tendrían que haber hecho como tarea, cuál es la relevancia del tema que ustedes están eligiendo. ¿Cómo yo sé que es relevante? Porque tengo alguna base que me lo argumenta, sea eclesiástica o secular, según el tema que usted vaya a elegir. Ya. Ok.
Se acepta como documento cualquier comunicación escrita o grabada, distribuida en un catálogo, inventarios, publicaciones, informes técnicos, fotocopias, monografías, tesis, memorias, mapas, folletos, pergaminos, papeles, escritos a máquina, manuscritos, cartas, anuncios, micropelículas, películas, cintas magnéticas, dibujos, grabados antiguos, pinturas, registros, videos de YouTube, etc. Todo lo que pueda salir como documentación. Y incluso menciona dibujos. Imagínate que mi trabajo es sobre el arte cristiano en la Edad Media. Requiero dibujos, requiero fotografías. Porque si no, ¿cómo voy a hacer un análisis artístico? Entonces, se dan cuenta, el documento es variadísimo porque depende de su enfoque de investigación y el tema que usted quiera hablar. Nuevamente, el documento puede ser muchas cosas, salta mucho, pero obviamente es fundamental, sea cual sea el documento, y es que tenga una base de donde sostener cualquier investigación, porque si no, ¿qué es lo que pasa? Si no se convierte el trabajo simplemente en una columna de opinión, y ojo, no es mala, pero hay que entenderlo en función de lo que queremos. Cuando a ustedes les toque hacer su monografía, se les va a pedir, yo les voy a pedir más fuentes, nuevamente, algo que sustente la base de su investigación, a pesar de que va a ser una monografía corta. Yo dije, no más allá de 10, 12 páginas, no la voy a hacer tan extensa como antes, la reduje bastante, eh, pero aún así va a tener que tener fundamentación cuando lleguemos al punto de la monografía, que es el siguiente paso. Entonces, todo esto es relevante, y por eso yo les recomendaba hace semanas atrás, ojalá ya tengan una idea de qué les gustaría hablar de la monografía. Lo mismo que el ensayo, un tema que conozcan, que se manejen bien, que si usted tiene material bibliográfico en su casa, libros, lo que sea, ocúpelo. Use lo que a usted le gusta, use lo que a usted le interesa, use lo que usted sabe. Por lo menos en esta asignatura no es la intención y la oportunidad que usted explore un tema totalmente nuevo, sino que aprendamos cómo llevar de principio a fin un trabajo investigativo o una monografía en este caso. Lo importante en una investigación es elegir los documentos fundamentales para realizarla. Aquí hay otro factor. Documentos, tú puedes tener cientos de documentos, obviamente, hay una gama infinita de posibilidades y autores. Ahora, por razones de tiempo y de salud mental, tú no vas a elegir 200 documentos para hacer una investigación. Aquí viene un primer filtro, que es el que tú haces. ¿Cuáles son los documentos relevantes para mí? Y ahí habrán obviamente diferentes factores para eso. Hay una clase, creo que es la siguiente, no estoy seguro, o la subsiguiente, que hablamos de cómo catalogar esos documentos. De hecho, vamos a ver cómo hacer bibliografía, todo eso lo voy a revisar. Pero para adelantarle un poquito. De los documentos tengo diferentes criterios para ver si es relevante o no. Por ejemplo, si nos vamos a la parte cristiana, un filtro puede ser autor, un autor con X teología. Yo sé que este autor es más conservador, va más en mi línea y más en la línea de lo que quiero exponer, entonces me sirven textos como de este tipo. Al revés, tal vez quiero hacer una monografía, un texto de estudio sobre teología contemporánea. Por ende, voy a tener que revisar algunos autores un poquito más tirados para los extremos. O viceversa, tal vez tengo que hablar de los padres de la iglesia, la patrística. Y voy a tener que ir a textos católicos, sí o sí, porque ellos tienen mucho estudio sobre eso. Entonces, la elección de la fuente es súper importante y es acorde al tema de investigación. Y uno debe tener la capacidad de elegir cuáles son las fuentes más adecuadas de eso. Es un primer paso, porque tú no puedes elegir todo ni tomar todo, porque a veces la fuente, como les digo, no es la más idónea, no es la más actualizada. A veces uno tiene que separar autores clásicos a puro texto antiguo. Entonces hay que ir separando. Hay autores clásicos que voy a tocar, obviamente sí. Los reformadores, por ejemplo, son autores clásicos. Pero van a haber textos donde es más necesario que tu documentación sea un poquito más actualizada y buscar más o menos cierto parámetro, 10, 15 años máximo para atrás, no tan atrás tampoco. Nuevamente, eso depende mucho del tema. O sea, son diferentes criterios por el cual tú eliges la documentación. Otro criterio es la seriedad. Profesor, Ah, sí, sí, perdón, claro. sí, el ensayo en sí, este ensayo que vamos a hacer, no es, porque yo lo entendí de esta manera, no tiene que ser
explícitamente un tema bíblico, ¿no? Puede ser un tema libre. Exacto, lo que sí les dije, un tema ético, para que tengan una facilidad de Ya. ponerse en una posición. Porque si hacemos de cualquier cosa, en Sí, sí, algunos sí. casos va a salir difícil hacer el ejercicio de la opinión crítica. Entonces, sí, yo di esa Ya, libertad. Aunque nuevamente, yo hice la recomendación de que ojalá toque un tema que ya. usted se maneje, le interese por lo mismo, porque después no elija un tema que para usted es desconocido, porque si no va a tener que hacer doble trabajo. Uno, investigar en exceso, pues un tema que uno no conoce, y después hacer el ensayo. Entonces, Sí. por lo menos para esta asignatura, yo le he hecho la recomendación, elijan temas en los cuales ustedes conozcan, tengan con manejo, para que ahorren un poco de tiempo. Ya para la monografía sí les voy a abrir un tema teológico para mantener la línea. Entonces también le estoy adelantando. El ensayo lo he dado con cierta libertad, pero la monografía va a tener relación con un tema teológico. También el de libre elección, pero ya un poquito más en línea con eso. Profesor, ¿Sí? hola, buenas noches, hermano, a todos. Y para usted, profesor. Buenas noches. Mire, yo entendí también otra cosa. Yo entendí Chanfle, ya. que Está bien, aclaremos. el ensayo consistía, bueno, el ensayo tenía que ser, o sea, basado en la parte ética del cristiano, y eso es lo que yo realicé, y el ensayo mío, después mirando, eran 2 párrafos a lo más, y yo puse como 5 páginas, una introducción, un desarrollo, una conclusión. O sea, yo entendí eso Ya, a como ver. ensayo. Sí, Y si tengo la posibilidad de corregirlo, mejor, porque la verdad que con el trabajo y hacerlo lo hice, no lo revisé bien. ya, Pero se tranquila. hizo el ensayo tan rápido. Mira, vamos a Es que hacer yo dos. entendí otra cosa. Ya, güey, vamos a Y hacer y dos, me- wait, vamos a hacer dos aclaraciones, ya Ah, para que, sí, porque yo sí, esto igual sí. lo voy a explicar al final con la pauta. La primera, es cierto, yo en un comienzo había mencionado un ensayo de ética cristiana, pero después lo abrí mucho más, pues ya que había muchos intereses, Mm, que hay gente que lo tomó de un tema pero distinto, sí, sí, lo sí. voy a dejar así porque, está bien, estamos partiendo más lentito de a poco. Lo abrí mucho más y quedó como un tema ético. Si usted le hizo un tema de ética cristiana, ningún problema, está dentro de lo que corresponde. Respecto a lo segundo, eh, y aquí espero haber sido claro, porque claro, yo dije la semana pasada, como tarea para hoy, tengan el tema del ensayo y tengan 1 o 2 párrafos de la importancia del tema. ¿Por qué es importante lo que usted va a hacer? Eso. Y voy a buscar la grabación para asegurarme que lo dije, pero estoy seguro que lo dije. No, ¿Mm? es que dijo eso. Yo entendí eso, que no era que teníamos que tener el ensayo, Claro, sino que el tema del ensayo y por qué era importante, por qué elegimos el tema, la exacto. importancia que Sí. tenía el tema. Bien, ¿y sabe por qué, hermana Eso Grisela? entendí Sí, no, tranquila. humildemente yo. ¿Y sabe por qué, hermana Grisela? sí, yo no escuché después la grabación, y la verdad que como es tarde, después al final me Sí, quedé con no, esa idea y y entiendo, no está lo... bien. ¿Y sabe por qué, hermana? Y ya que usted no haya tenido clases conmigo, le explico. Y los hermanos que ya han tenido clases conmigo van a saber que lo que digo es así. Yo siempre cuando doy un trabajo, me doy el tiempo de mostrarles la pauta de evaluación. Y ahí recién, Sí, después de que vemos la pauta de evaluación, ponemos fecha y todo. Por eso estoy seguro que ni siquiera pusimos fecha. no, nada, nada. Entonces, Entonces, ¿Mm? profesor, lo que yo le envié, omítalo, como que no lo recibió. Mira, pero incluso, hermana, si quieres se lo reviso, no con nota, No, pero para chequear. bueno, si es así, está Patricio, bien. Sí, hermano Eduardo. sí, bueno, lo que tenemos que hacer el ensayo es como lo hicimos el semestre pasado con el caso de Constantino. Claro, solo que Ay, en ese sí, Eso es caso lo por era que, un tema favor. mucho más específico. claro, No me porque haga el acordar de año Constantino, por favor. Los pero traumas de Constantino. lo Odio a importante, por ejemplo, Constantino. dice el caso de León X. Entonces ahí está prácticamente que hay que estudiar, tuve que estudiar a ese señor, ¿no es cierto?, que lo que hizo, había un tema propuesto, había una introducción, ¿no es cierto?, había un desarrollo y después unas conclusiones disculpen, Sí, y después, ¿no es cierto?, la conclusión y bibliografía.
Eso Claro. es lo que tenemos que hacer en el ensayo, Sí, eso es todo. es lo Pero con mismo. respecto a la ética. Es lo mismo. Perfecto. Justamente, es lo mismo. La única diferencia es que, bueno, y eso Ya, los toca. hermanos que estuvieron el año pasado tuvieron que hacer ensayos justamente del famoso Constantino. ¿Cuál es la diferencia? En el caso del año pasado, mi enfoque fue más bien teológico, histórico, por razones de la asignatura. En este caso, mi enfoque va a ser más bien técnico, de redacción. O sea, me voy a ir más al hueso en la revisión de texto. Ya, esa es la gran diferencia. De hecho, ustedes se van a dar cuenta en la pauta, los que estuvieron el año pasado en historia, que la pauta de este año es un poquito más compleja, un poquito, le agrego un par de puntos. Porque el enfoque, insisto, en este caso es de redacción, es ortografía, es cómo conecto los temas. O sea, más que el tema en sí, es cómo lo presento. Por eso digo que el enfoque es un poquito distinto en la revisión, pero el trabajo en sí es el mismo, bien como dice mi hermano Eduardo. De hecho, la pauta que él menciona es la que vamos a revisar el día de ensayo. Entonces, para los que estuvieron el año pasado, va a ser una clase de hecho muy parecida a la que hice la tutoría, porque justamente mantenemos esa misma línea. Y para los hermanos que no la han hecho nunca un ensayo, no han trabajado conmigo eso, por eso es que al final vamos a revisar pauta. Porque justamente con la pauta, y los hermanos antiguos saben, yo les muestro todo lo que yo reviso. Por ende, para usted va a ser también un checklist. Ah, ya me faltó esto, me faltó tal cosa. Entonces, por eso, hermana Grisela, así que tranquila, no hay problema. Sí, me sorprende que se haya puesto tan rápido a hacerlo, me maravilla, me entusiasma. Pero, Patricio, ¿sí? al final nunca supimos las notas que sacamos. Yo se las mandé, no, yo las mandé en enero al pastor Alberto. Tengo hasta la fecha, pues, porque mi honor está en juego, porque Hugo me preguntó lo mismo. Permiso, voy a darme un momento. Porque, bueno, nosotros no tenemos nada. A Al menos mí, yo no he recibido nada. no, yo no se los mandé a usted porque se mandó todo al pastor Alberto, Claro, para que no vieran hemos todas las recibido fichas. nada. Porque, no, es que sé que Hugo me preguntó lo mismo, hicimos Pero historia. eso Permiso. era sobre el ensayo, No, en general, hermano. Asignatura. las notas finales, porque yo les Ah, mandé la ya. de los trabajos, sí, pues se las mandé aparte. Pero la nota final, espérese, para No que sabemos vean. no sabemos ni siquiera si aprobamos o no. Pues. No, aprobaron sí, si no lo hubiera dicho. Pero ¿dónde las dejé? Espérese. Ahí me la ¿Dónde mandas a está? mi. No, se la voy a buscar porque me preguntó lo mismo el Hugo Cayo y yo lo entiendo. Pero esa es la razón, porque yo lo mandé todo en esa fecha. ¿De dónde? Profe, y disculpe, ¿en qué quedó el asunto Acá está, en planilla nota. de la titulación? Mire, hermano, por lo último que me dijo el pastor era ahora a finales de abril, pero con todos los cambios que han habido, quedé igual de perdido. En teoría tenía que ser a fines de abril, pero no me ha vuelto a decir nada el pastor, asumo que lo iba mal en Santiago, se han tenido un enredo gigantesco. Mire, Ok. voy a poner mi honor en juego, fecha 5/1/2021. Ahí están listas, de ahí están listas sus notas. Pero se las mandé al pastor en esa fecha. Entonces, ¿Podemos se las usar esa nota? mando al final de la clase. Se lo voy a mandar en Ya, privado. ok. Le voy a mandar el Vale, pantallazo. gracias. Pero por mi honor que están listas de enero. Me las mandan igual a mí, hermano. Ya, me avisa ya, mi Yo hermana el acaba ensayo, ya tengo listo el ensayo. El de León X. Ah, no. Claro, vamos a hacer la ¿Cómo lo jugada. hacen? Ya. ¿Cómo lo hacen para hacerlo tan rápido? Es que eso del año pasado. Está Sí, listo. mi hermano está reciclando. Ya. Claro, Apretando porque es lo Hermano mismo. Eduardo, la cultura del hermano Eduardo, reciclaje. hermano Eduardo, yo me estoy dando la cabeza contra el suelo todavía. Oh, ya, hermano amado. No. Entonces, oye, pero, Ya. hermano Hermano Eduardo, Patricio. hermana Clara, le voy a mandar eso al final de la clase. Pastor Osvaldo, creo que Ya. usted. Hermano Patricio, Sí, Pastor Zacarías. Basta, sácale. yo todavía estoy mirando el elefante. No sé. Yo ¿Cuál estoy elefante? igual. El Igual. elefante de la semana, ya. Ya, pero vamos con que nos desviamos recién mucho, ya, nos desviamos, porque Porque- justamente la clase de hoy día es para hacer explicaciones, así que ya tuvimos un desvío grande al Ya, comienzo. gracias. Ya, te leí el privado, Osvaldo, perfecto. Te leí el privado, perfecto. Ya. Estimados, entonces, ya avancemos un poquito en esto, pero para que recapitulemos, y voy a ir lo más sencillo posible, para que los elefantes no sean tan grandes. Hermanos amados, y para recapitular esta parte, elemento básico para un trabajo de investigación es la documentación previa. ¿Cuáles son las fuentes de información que yo uso? Ya, eso es algo básico a la hora de investigar. Si yo quiero hablar de lo que sea, ¿cuál es mi fuente de información?
es algo fundamental que usted debe tener en claro a la hora de escribir, incluso antes de escribir. Normalmente se recomienda que uno se documente primero, antes siquiera de empezar a escribir un ensayo, una monografía, lo que sea. A veces los tiempos no nos dan y nos obligan a ir un poco en paralelo, pero la recomendación ideal es que usted lea todo lo que deba leer primero, informarse todo lo que deba informarse primero, para recién escribir. Eso sería lo ideal. Insisto, el factor tiempo, lamentablemente, eso nos juega un poco en contra ahora, pero es lo más recomendable. ¿Ya? Reviso, me había perdido por acá. Ahí está esto. De ahí les decía que cuando tú recopilas información, tienes que buscar los mejores documentos, los más idóneos según el tipo de tema que tú vas a hacer. Pongo el ejemplo de hacer una predicación. Cuando usted hace una predicación, la primera fuente es la Biblia. Es la primera. Es tu primer documento al cual tú acudes. Ya después, si es necesario, acudirás a otro documento para complementar tal vez una idea, una reflexión o lo que sea. Te estás documentando. Y eso es lo que uno pide cuando uno hace una investigación. Documéntate primero. Por eso les recomiendo, usen temas que ustedes conozcan. ¿Para qué? Para que tengan la documentación a mano, para que tengan los libros a mano, para que tengas todo de más fácil alcance. Estos documentos, como les decía, y repaso un poco porque nos fuimos con el chiste hace un rato, puede ser cualquier cosa, desde libros en físico, libros digitales, videos, noticieros, programas, revistas científicas, humanistas, teológicas, etc. Depende nuevamente de lo que tú vayas a hacer. Por eso es que es tan amplio el concepto de documento, porque se amolda según lo que tú requieres. Lo importante es que independiente del tipo de documento, elijas el documento exacto, o los documentos, mejor dicho, exactos. Ese es el paso previo. Aquí ni siquiera estamos hablando de escribir, estamos hablando de que juntemos el material que necesitamos antes. Por eso yo les pedía hoy día solamente el tema, porque con el tema podemos comentar qué tipo de documentación necesitas. ¿Se dan cuenta? Por eso quería partir esto por partes. Para que al ver esto pudiésemos enganchar, ya, no sé, mi tema es algo relacionado con el Evangelio de Juan. Estoy deseando. Ya, necesito el Evangelio de Juan, primeramente, del Nuevo Testamento. Necesitaré tal vez algún texto que hable del apóstol Juan o del tema que estoy tocando, etc. Entonces, esto es documentación previa, antes de escribir. Esta te voy a ir rápido porque es mucho más específico y no los quiero enredar más porque la idea es que hoy día vayamos solamente a lo que es ensayo. El método de la investigación bibliográfica te ayuda a diferentes áreas. Primera parte, te ayuda a conocer y proponer, o sea, conocer lo que otros han hecho y proponer nuevas tareas. Si yo leo mucho sobre un tema, voy a empezar a conocer lo que dicen diferentes autores del tema y voy a poder estar en desacuerdo con ellos o en acuerdo con ellos. Por ende, voy a tener un mayor bagaje. Voy a poner mi ejemplo de niño otaku acá. A mí que me gusta el tema de la animación japonesa, conozco diversos autores y yo puedo ver un dibujo y saber, ya, este dibujo es de tal persona o de tal autor, que es el mismo que hizo esto. ¿Por qué? Porque te documentaste antes y conoces la diferencia, las fortalezas y las virtudes de cierto grupo de personas. Pasa lo mismo con autores, con escritores. Ahí lo estoy viendo. Ahí Sergio sacó su niño interno también. Y al hacer eso, puedo proponer algo nuevo. ¿Cómo yo voy a proponer una nueva teoría si no conozco las antiguas? ¿Cómo voy a poder contrastar a los reformadores más clásicos de la historia si no conozco su obra? Entonces, cuando uno habla de investigación bibliográfica, es conocer, debo informarme. Segundo, apuntalar con las opiniones de autoridades en la materia de nuestras proposiciones. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo voy a dar una opinión, por ejemplo en el ensayo, yo quiero dar una opinión sobre cierto tema, ¿alguien más tiene una opinión parecida a la mía? Tal vez sí. Tengo personas que opinan parecido, personas primero reconocidas, autores, pastores, teólogos, etc. Perfecto. O sea que mi investigación puedo además agregar no solo mi opinión, sino que alguien más también está apoyando mi opinión.
O al revés. Tal vez me doy cuenta que he encontrado gente que está más bien en desacuerdo con mi opinión y voy a tener que contrastarlo. Para eso es importante saber o investigar previamente. Hay mucha gente a veces que pregunta, profesor, no sé qué poner en mi ensayo o en mi monografía, no tengo idea qué poner, no sé, ¿cómo lo armo? Lo mismo les digo, ya, ¿de qué trata el tema? De esta cosa, perfecto. ¿Cuál es su opinión sobre este tema? Opino tal cosa. Ya. ¿Explicó por qué opina esto? ¿Cómo? ¿De dónde salió esa opinión? ¿En base a qué reflexión? Por tal punto. Ah, ya, y esos puntos, ¿tienen algún fundamento? Sí, en tal pasaje bíblico, acá. Perfecto. ¿Me explicaste eso? No, todavía no se lo explico. Mira, ahí tenéis medio ensayo. Porque el conocimiento de una fuente documental nos ayuda a contrastar ideas, a fortalecer nuestro propio pensamiento y a darle un sustento. Por eso es importante documentar primero, porque así usted va a saber nuevamente a qué atenerse y con qué información cuenta. Y tal vez darse cuenta de que su información es válida o es inválida. Y que requiere tal vez hacer un giro en su pensamiento, así que no era tan así como yo pensaba. Voy a tener que cambiar un poquito. Tercero, ofrecer un estudio completo de una situación, un hecho o un fenómeno inexplorado. Si yo conozco un tema, mientras yo más me documento, más puedo profundizar en el tema. Y si es que no conozco el tema, o si es que es un tema que tiene poca investigación, puedo dar nociones de algo distinto. Y eso igual influye. E incluso me puede servir para reforzar o refutar teorías. Por ejemplo, como psicólogo hay un test, que tal vez alguno de ustedes lo ha hecho laboralmente, que se llama La persona bajo la lluvia, que tienes que hacer un monito bajo la lluvia. Ya que es un test relativamente común en entrevistas laborales de algún tipo. Y hace años atrás, cuando se usaba ese test, no estaba adaptado a diferentes países. Era un test general. Pero después, justamente al documentarse y al contrastar información, se dieron cuenta que el test tenía que ser adaptado según cada lugar. Y hay lugares donde no tenía el mismo efecto aplicarlo. Por ejemplo, en el norte de acá de Chile. ¿Por qué? Porque llueve muy poco. Entonces, ese elemento cultural hacía que el test tuviese una respuesta alterada, no evaluase bien. Porque aquí los niños, por ejemplo, casi no dibujan lluvia. No porque estén deprimidos, sino porque no conocen mucho la lluvia. No es parte de lo común. Y eso cómo después se corrigió, porque hubo una documentación, una investigación previa, y dice que esto no nos cuadra. Y se hizo una nueva teoría. Entonces, eso aplica en muchas áreas. Áreas teológicas, científicas, humanistas, sociales, técnicas también. Nuevamente, por eso la importancia de documentarse antes de hablar de un tema. Hermanos, y aquí, hermanos amados, pastores, los que hemos predicado estos estudios bíblicos, esto pasa mucho en los estudios bíblicos. Y es un tema de ética cristiana. ¿Cómo yo voy a hacer un estudio si no tengo idea de lo que estoy hablando? Y si uno va a hacer un estudio bíblico, ojalá documentarse, informémonos bien, para no estar chamullando al púlpito. El sentido del mismo. Número 4, crear conocimiento previamente lo que ha sido creado. Crear, conociendo previamente lo que ha sido creado. Yo puedo crear cosas nuevas, pero respetando las bases antiguas y usándolos para alimentar mis teorías o para refutarlas. Descubrir áreas inexploradas, situaciones desconocidas, hechos y materias poco estudiadas. Puede ser que usted se encuentre, cuando usted haga su monografía, por ejemplo, al final del semestre, se encuentre que hay algún tema teológico que usted eligió que no está muy estudiado tal vez. No es un tema de los más conocidos, o que se le dé tanta fuerza. Tal vez porque es un tema tabú, porque es un tema que no nos gusta mucho, porque es un tema complejo, o que puede generar división. Te pongo al tiro un ejemplo al choque. Homosexualidad en la iglesia. Pues claro, si tú hablas de homosexualidad como pecado fuera,
tienes tema, tienes libro, tienes texto, tienes de todo, tienes de todo. Pero cuando hablamos de homosexualidad en la iglesia, como que se restringe más la información. Es que no se habla. Por lo mismo. Cuando uno hace el ejercicio de documentación, tú puedes descubrir esos elementos. Puedes descubrir, ¿sabes qué? A nivel cristiano, este tema aún es tabú. No hay mucha documentación. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Qué es lo que hace un investigador en ese caso? ¿Sabes qué? Hay que empezar a investigar. Hay que empezar a generar teoría, hay que empezar a generar conocimiento. Y eso es lo lindo de la investigación, cuando uno comienza a descubrir esto, hermano. E incluso esto no es solamente llevarlo a un trabajo bibliográfico. Usted en su iglesia, ¿cuáles son las debilidades respecto a estudios? ¿Cuáles son las cosas que se manejan o que no se manejan? Cuando yo me informo de eso, puedo tomar acción e ir cambiando, modificando ciertas cosas. Orando, Señor, muéstrame qué es lo que está pasando. Pum, 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 pasa esto. Ah, ya, ¿qué hacemos? En investigación ocurre esto. Al documentarse, nosotros tenemos mayor facilidad de decir, este tema es relevante, este tema no es relevante, este tema sí es relevante. Y eso ocurre a todo nivel. 6. Contribuir con un trabajo personal al tema elegido. Obviamente, si yo me documento bien, puedo poner de mi cosecha, porque manejo el tema. Y no voy a solamente a repetir algo, sino que voy a elaborar una opinión. Pongo un ejemplo personal. Yo estoy estudiando en la licenciatura ahora de IBN, el nivel que está más arriba del que están ustedes. Entretenido, todo un poco. Y estamos justamente estudiando patrística, que es un tema que yo nunca había visto. Y ya el otro día tuvimos un debate interesante respecto a un texto que teníamos que analizar de un autor del siglo II, San Ignacio, en una de sus cartas a los Efesios, que son como cartas, pero no canónicas. Y yo me acuerdo que justamente porque me puse a leer harto, tuve una discusión porque algunos hermanos estaban, no es un mal texto, un texto en general súper correcto y bueno, pero yo le tenía el medio pero. Y ese medio pero fue porque me puse detallista, pues, ¿no? Porque acá dice esto se refiere a tal cosa, y no me cuadra. Po. Y también eso generó discusión, generó debate, y ahí está la idea, porque uno maneja y puede agregar opiniones. No solamente decir el autor es bueno porque sí, sino, o sea que el autor es bueno, pero este detalle respecto, no sé, al rol del obispo y a la categorización que se le da, creo que es una mala señal. Entonces, entre más tú te documentas, tu opinión más fundamentada está y más enriquecida puede ser. Esa documentación, nuevamente, es por lectura, es por experiencia, es por sabiduría, es por un montón de factores, pero la documentación, la información previa es uno de ellos. Y número 7 es demostrar capacidad intelectual en la técnica de investigación o el dominio, pero bueno, en este caso es más bien algo técnico. Pero obviamente, entre yo mejor documento, mejor puedo me mostrar mi capacidad de investigación porque puedo analizar más datos, hacer más conclusiones, pum, conectar. Alguien que hace esto maravillosamente bien son los abogados. Los abogados tienen que saber antecedentes de casos del año de la cocoa, porque tienen que ver cuáles leyes son aplicables o en qué casos han sido aplicables en tal ejemplo. Ellos tienen que hacer un trabajo de documentación maravilloso, que yo lo admiro, de verdad que sí, porque su tipo de profesión lo requiere. Los que han hecho alguna vez defensa de fe, apologética, el apologista tiene que tener un nivel de documentación también grandísimo, porque tiene que ser capaz de tener el conocimiento de la Biblia, obviamente, el conocimiento de elementos históricos muchas veces para aplicarlos, de elementos culturales para contextualizar un texto apologético, y a su vez la capacidad de conectar todo eso y formularlo en una respuesta coherente. Entonces, todo esto en resumen es informarse, conocer sobre un tema. Ya, mira, lo del método científico, también lo voy a ver muy rápido porque no es tan relevante en este punto. Porque en el caso de ustedes no vamos a meternos tan de lleno en el método científico. Además que nada, algunas menciones de temas
Igual el PowerPoint lo tienen ustedes y lo pueden revisar después con calma si quieren ver un punto, pero ya que no es tan relevante, voy a ir un poquito más ágil en esta parte. Bueno, el método científico se le llama a un método o proceso más bien aceptado para organizar conocimientos, ¿ya? En palabras sencillas. Es un método aprobado en general que te permite recolectar información y explicar un fenómeno. Normalmente, cuando hablamos de método científico, se relaciona a las ciencias duras, porque es donde más se utiliza esto, para comprobar un fenómeno. ¿Ya? El método científico tiene una serie de pasos que van desde la observación hasta hacer teorías o leyes. Observo, me doy cuenta de detalles, hago una hipótesis, compruebo la hipótesis o la refuto, la vuelvo a formular hasta que la convierto en una ley. Hasta que aparece alguien más y me la refuta y se reinicia el ciclo. Normalmente eso es lo que tú ves a nivel científico, por eso esto no le voy a dar tanto énfasis, es algo más relativamente corto. El paso, o sea, los pasos de método científico, que yo los voy a solamente mencionar, tiene que ver primeramente con la observación, nuevamente, me permite darme cuenta de un fenómeno que está pasando. Vuelvo al ejemplo de la iglesia. Ha bajado la asistencia de los niños a la iglesia. Ese es el hecho que observé. No le estoy dando ninguna explicación. Solo digo que eso es lo que observo. Es el hecho concreto, lo que yo puedo visualizar. Sin un prejuicio previo, es lo que se ve. La hipótesis es una explicación tentativa de por qué se dan ciertos hechos o ciertos comportamientos. O sea, lo que yo observé. Lo que yo observé acá, luego de observarlo, hago una hipótesis. ¿Por qué eso pasa? Vuelvo al ejemplo que veíamos de los niños que no van a la iglesia. Eso es lo que observé. Ahora, ¿por qué no van? Y uno comienza a formular ideas. ¿Ya? Me van siguiendo. La experimentación, que este tema de línea científica, por eso que esto lo estoy pasando rápido. En el caso de la experimentación, es formular o más bien hacer pruebas controladas, repetidas de un fenómeno para explicar o para comprobar si mi hipótesis es correcta o no. Luego de la experimentación, yo puedo confirmar si se está dando el fenómeno que yo creo que se está dando. Voy a poner un ejemplo muy de cultos de jóvenes. En promedio, no sé, van 10 jóvenes a un culto de jóvenes, por poner un número. Cuando hacemos asado llegan 20. Entonces, fíjese la lógica, observación. En mi iglesia hay 20 jóvenes. Mientras hay 30 jóvenes. Pero a los cultos van 10. Ese es el fenómeno que estoy observando. Fenómeno. Hago hipótesis. Tal vez es muy tarde, el día no cuadra bien, el día de semana, tal vez están trabajando, estudiando. Segunda hipótesis, son flojos, no, por flojos nomás. Tercera hipótesis, no sé, tal vez los temas no son interesantes, lo que están tocando, no son atingentes, no tienen nada que ver con lo que ellos están. Y ahí uno puede formular diferentes explicaciones, a eso quiero llegar. Y la experimentación es comprobar eso. Y uno va probando diferentes cosas para modificarlo. Y eso lo hacemos en la iglesia. Experimentamos que no nos demos cuenta. Tal vez somos más atentos a la hora de invitar. Le ponemos un poquito más de amor, hacemos algo más elaboradito para que la gente asista, damos un toque más de cariño. Funciona, mira, o tal vez no. Tal vez ha sido necesario ir uno a uno, mucho más personalizado. Tal vez sí fue necesario cambiar los temas, porque no sé, me di cuenta que la mayoría de los jóvenes de mi iglesia llevan por lo menos 5 años en la iglesia y estamos hablando todavía de temas muy básicos. O sea, es que de verdad estamos como apuntando mal. O la última, la del asado. Hagamos un asado y llegan todos. Entonces, hay diferentes factores en los cuales uno va probando. Eso es la experimentación en palabras sencillas. ¿Ya? Repito un fenómeno, controlo las variables y veo qué es lo que pasa. Para ver si resulta o no resulta o si me da una señal de lo que está pasando. Luego de eso formulo una ley.
Cada vez que hay asado llegan todos los jóvenes. Entonces de vez en cuando hacemos un asado para que lleguen. O para captarlo, para recuperar o para volver a conectar. Esa ley o esa teoría, ya bueno, son similares, así que no los voy a explicar en detalle por factor del clase. Una teoría puede ir cambiando en el tiempo. Pasa en la ciencia, esto en la ciencia pasa. La teoría 1 dice una cosa, después viene otro científico y la perfeccionó o la refutó por ABC de motivo. Eso es normal en ciencia. La Tierra es plana, ¿no? La Tierra es redonda. El universo es el centro de la Tierra. No, el centro no es el Sol. No, tampoco el Sol. Somos una fracción mínima de un universo donde giramos y somos parte. Teorías que van apareciendo y se van refutando. ¿Ya? Esto era muy corto, no quería extenderme en el método científico porque, como les dije, no es relevante. Por lo menos lo que ustedes hacen, que es desde la documentación. Si la documentación habría que darle un poquito más de tiempo, porque, como les digo, sí es relevante a lo que ustedes van a hacer. Informarse, texto previo. Como les dije la otra semana, lo más probable es que trabajemos un poco en las fuentes de información. ¿Qué es una buena fuente de información? ¿Ya? Voy a darme el tiempo también de revisar eso, que es importante, para que no solo esta asignatura, sino lo que venga, comiencen a conocer ciertas fuentes o cómo identificar una buena fuente de información. Hasta aquí, preguntas, dudas, los elefantes, todo. ¿Ya? Ahora me meteré de lleno con lo que es ensayo. Patricio, Sí. claro que es un ensayo, pero me da vuelta todavía el caso de la monografía. Me da vuelta, todavía no entiendo. Ya, la Todavía diferencia. no entiendo la diferencia entre ensayo y monografía. Perfecto, súper. El ensayo lo tengo claro porque nos enseñaste el semestre pasado y en eso muy agradecido porque aprendí a hacer un ensayo que obviamente me va a evaluar a arte ahora en la redacción, que quizás la redacción en el semestre pasado no le metiste el diente por el tema de hoy. Entonces, ese mismo ensayo yo digo, a ver, voy a revisarlo. Lo reviso y me doy cuenta de que tenía que haber puesto punto aparte, tenía que haber puesto coma y donde las puse no era la forma correcta, etc. Entonces, puedo corregir ese ensayo, pero al punto ahora voy a la monografía. A eso voy en sí lo que es, porque todavía estoy en palabras sencillas. Ya, Porque perfecto. yo creo que la mayoría estamos colgados, ¿ya? Y más, como dice el pastor Zacarías, Los un elefantes. elefante blanco. Entonces, quiero que seas preciso y conciso Ya. en lo que es una monografía. Ningún problema, vamos a eso entonces. Y es el día. Todas estas cosas tienen que estar súper claras ahora, así que si tengo que repetir, repetimos un montón de eso. Voy a hacer la diferencia solamente de esos dos tipos de trabajos, que son los que vamos a hacer. Voy a saltarme los demás por ahora. Ya, voy a ser práctico. Esto no, sí, para el otro lado. Ya. Primero hay que entender, acá, en la investigación sobre teología, estamos hablando de investigación teológica, ¿ya? Hay diferentes tipos de texto que yo puedo ocupar para presentar dicha investigación, ¿ok? Cada diferente tipo de texto tiene un diferente énfasis, ya sea por extensión de páginas, o sea, son más cortos o son más largos, por la rigurosidad investigativa, o sea, tengo que ser más riguroso en la información, en las fuentes, en los ensayos, etcétera. Puedo o no puedo incluir elementos personales en el texto, o sea, puedo meter mi opinión o no puedo meter mi opinión, ¿ok? O muchas veces también tiene que ver con el objetivo del texto, porque como les dije hace una semana atrás, hay textos que tienen la simple función de reunir datos, nada de explicación, nada de teoría, solamente reunir datos. Entonces, entendiendo esa gama de posibles textos, tenemos los dos textos que tú preguntas, ensayo versus monografía, aplicado en la parte teológica. El ensayo, como vimos en su momento, y lo que voy a reforzar hoy día, es un trabajo corto. Tiene una primera cualidad en extensión de páginas, es cortito. No supera las 10 páginas.
que explora algún tema ya de interés, como en este caso yo le decía un tema ético, sin la rigurosidad exacta de una investigación. ¿Qué quiere decir esto? Sin tanta fuente por obligación, sin fuentes de información, ¿ya? Donde predomina más tu opinión que la comprobación del dato, ¿ok? Y si, por ejemplo, tú quieres explicar un hecho, yo no te voy a pedir 20 fuentes o justificación variada para eso, sino que me voy a centrar en una opinión con un fundamento acorde, pero básico. ¿Por qué? Porque ahí lo que interesa en el ensayo es que la opinión sea predominante, una opinión fundamentada. Es por eso que yo el año pasado hacía el énfasis con ustedes de que las opiniones tenían que tener un fundamento y tenían que tener una postura clara. ¿Es un sí o es un no? El famoso Constantino, ¿era cristiano o no era cristiano? ¿Por qué? Porque mi intención era llevarlos a que ustedes definiesen una postura sobre cierto tema. Por eso es que en esa ocasión yo les planteé un ensayo en función a una pregunta, porque era una forma más evidente y fácil de ponerlos en una posición. Entonces el ensayo es un texto de investigación corto que explora un tema, pero sin tanta rigurosidad respecto a documentos o fuentes. De hecho, se los pondré en la pauta ahora, no les voy a pedir mucha fuente, lo mínimo, porque lo importante es una opinión bien fundamentada y explicada. Ahora, me voy a saltar a la monografía, que me salto, ahí está. Que va a ser el segundo trabajo investigativo que ustedes van a hacer. Recordad que yo les dije que a nivel escrito, ustedes van a trabajar en dos cosas: ensayo y monografía. Aparte de las tareitas que uno va tiqueando, la hizo o no la hizo. Pero lo que es trabajos grandes, ensayo y monografía en este semestre. El primero que lo van a hacer ahora, que van a empezar esta semana. En el caso de la monografía, normalmente es un trabajo mucho más largo, sobre 10 páginas. O sea, tiene una extensión mucho más elaborada. Como les decía el semestre, hace un año atrás, la monografía anterior yo la vi de 20 páginas, ahora la reduje, porque es un tema de planificación. Aparte de ser un texto, y acá lamentablemente no está bien hecha la explicación porque después lo explico en detalle, pero me quedo adelantado, ¿ya? En el caso de la monografía también puede ser de temas súper variados, no tiene un tema fijo. De hecho, acá aparece en el segundo párrafo que tiene que ver con exégesis, estudios de un caso, una descripción. Puede tener diferentes objetivos. ¿Cuál es la gran diferencia? El rigor investigativo. O sea, yo para una monografía, y le estoy adelantando, se lo estoy avisando, menos de 8 fuentes, o sea, no deben tener por lo menos unas de 5 a 8 fuentes. Documentación. O sea, no les voy a pedir que usted simplemente me dé una opinión y me dé una razón, sino que le voy a pedir que me la fundamente. ¿Por qué usted piensa esto? Fuente 1 dice esto, documento 1, documento 2, documento 3, documento 4, documento 5. El sexto lo pongo para rebatir. El séptimo porque quiero complementar y el octavo porque me gustó. O sea, la monografía tiene esa rigurosidad de que usted tiene que fundamentar su teoría, su objetivo. Si el objetivo de la monografía, y voy a irme a los casos de acá, es desarrollar un tema, que es lo más común, desarrollar un tema, por ejemplo, vamos a hablar de la fe. Voy a tener que documentarme para hablar de la fe, desde cómo la defino, según quién, según la RAE, según la Biblia, según el Antiguo Testamento, según el Nuevo Testamento, según los padres de la iglesia, según los apóstoles, según teólogos contemporáneos más modernos. Incluso, si yo, por ejemplo, quisiera hacer una monografía de la fe, podría hasta compararla con otras religiones. Yo les había mostrado, y voy a ser súper autorreferente, pero lamentablemente es lo que más tengo a mano en monografía. Denme un segundo. Si la explicación va bien, me avisan, ¿eh? Si no va mal, si no retrocedo. ¿Va bien la explicación? Por lo menos yo ya me doy cuenta que es lo mismo. Un ensayo, una monografía es lo mismo.
Lo único que va a variar es la cantidad de información que se pide en el ensayo, menor rigurosidad, menor cantidad de estudio y Claro. a diferencia de la monografía, que es lo mismo que un Más ensayo, pero fuentes. más riguroso. Sí, sí, Más Más fuentes. información. justamente, esa es la principal La única diferencia. diferencia. Sí, Claro. de hecho, usted perfectamente puede tomar su ensayo Ensayo y y después hacerlo monografía. ampliarlo. Sí, totalmente, Claro. ¿no? De hecho, eso es común y se puede dar. Mira, acá, Claro. para ejemplificar el tema del rigor, y ya, te voy a pasar. Sí, porque mientras tú estabas hablando, dije yo, el ensayo me sirve para hacer la monografía. Sí, de hecho, mucha gente Porque no hace... tengo para qué hacer otro trabajo más de investigación. Cuando Sí. tener el ensayo, busco los vacíos y lo empiezo a llenar. Totalmente, Eso hermano. Se puede, o sea, se puede ampliar, profesor. O sea, Sí. si uno puede hacer Total. o sea, el ensayo, como dice el hermano Eduardo, hacer el mismo tema en la monografía, pero buscando más fuentes y ampliándolo. Totalmente, pero te estoy buscando, quiero Ya. buscar otra cosa, denme un Me está segundo. dando idea el hermano Eduardo. Miren, este texto es de 2012. El que usted ve acá, lo estoy proyectando, ¿verdad? ¿Ve un Word? ¿Sí? ¿Se ve? Sí, Ya. índice temático. Sí. Esto, usted ve acá, es una monografía que hice yo el 2012. Justamente para esta asignatura, cuando el pastor Alberto era más brígido todavía. Ahora está menos brígido. Y esta monografía era de 32, esta profesora Alberto Carrasco, porque 32 páginas. En este momento hay un índice temático, porque ya cuando son textos mucho más grandes se les pide un índice, porque si no hay enredar, ubicarlo es un desafío. Donde en mi caso, que siempre me ha gustado, es el estudio sobre temas de sexualidad, hice una monografía sobre sexualidad. Entonces partí con introducción, que no explica mucho acá, qué es la sexualidad, definición de concepto. 8 páginas definiendo conceptos. 8 páginas, puro definiendo conceptos. Porque lo hablé según medio mundo que era la sexualidad, incluyendo la Biblia, obviamente. Luego, un punto sobre la nueva sexualidad en Chile, porque la meta de mi monografía era hablar de la sexualidad del siglo XXI en comparación con la Biblia. 8 páginas más hablando de la sexualidad en Chile actual. Luego me salto al placer sexual según la palabra, que es una parte más teológica, y luego me salto a un aspecto reflexivo de cómo deberíamos vivir los cristianos la sexualidad. Estos puntos yo los podía llevar a un ensayo, ya lo he explicado en menos 10 páginas menos. Lo mismo, pero más reducido, más acotadito, más pequeñito. Pero para una monografía en este caso, lo amplié a otra categoría, con un poquito más de detalle. Y tengo acá, para que vean que es el mismo tema, ¿sí? La que hice para la tesis del IBN, que fue el mismo tema. Tomé mi tema del 2012 y lo hice en la tesis porque estaba chato ese año. Pero fíjense, pues es verdad y el pastor lo sabe, si no se lo dije, si no lo estoy chamullando. Y fíjense, ya partimos con, acá abajito, 68 páginas. Oh, El trabajo que era de 32, o sea, se duplicó por lo bajo. Mismo, o sea, me refiero a que es la misma idea, solamente que se amplió. Y el mismo, esto no cuenta, que son los preludios, y fíjense que el mismo índice, Se quedó la monografía, introducción, solo que ahora lo dividí mucho más, lo especifiqué mucho más. profe, ¿Sí? se quedó la monografía, no, Ay, no pasó a su... perdón, no, perdóname, ve que me compartí algo nada que ver. Ya, perdón, gracias Sergio, que estaba hablando emocionado. Y acá, el segundo, que es tesis, acá le estábamos dando acá abajo, 68 páginas. El mismo tema, si usted compara este índice que es el que tengo acá, es el mismo que el que tenía abajo, anterior. La única diferencia es que lo amplié un montón. Lo dividí en secciones, en partes, desarrollé partes que anteriormente no había desarrollado, y el trabajo fácilmente se duplicó. Y le doy mi palabra, que después de lo terminado dije, me faltaron más cosas por poner. Y que seguramente ahora cuando me toca hacer el trabajo de la licenciatura, le ha puesto mi mano derecha que voy a hacer lo mismo. Pero más, la versión 3.
el triple empleado. Porque es natural que cuando uno se mete en la investigación, Remasterizado, 3.0 HD, remasterizado. para sacar los Cero. libros, para sacar un libro de aquí a final del otro año. Porque al final de cuentas pasa mucho esto, de que uno estructura una idea, pero de a poquito comienza a darle forma. ¿Ya? Y se dan cuenta, los tópicos no son tópicos del otro mundo. La única diferencia es que cuando hay documentación y hay información, tienen más herramientas para desarrollarlo. Y acá estamos hablando de a nivel tesis, vamos a estar la fuente acá al final, nivel tesis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 27 fuentes. Entonces, como le decía a mi hermano Eduardo, para ir cerrando, uy, no, casi cierro esto, no. Bueno, desde ya podemos empezar con la monografía, perdón, con el ensayo, y el Sí. ensayo nos va a tirar desde ya poder, seguir ampliando la información De hecho, para hermano, si usted pueden la hacer monografía. eso, háganlo. Si les acomoda hacer Sí. eso, háganlo. Porque al No, final me de quedó cuentas, claro. va, Me quedó va- claro, va a súper ser claro. un 2 por 1. Va a ser un 2 por 1. Justamente. Hermano Patricio, hermano Sí, la Patricio, escucho. una consulta, algo que a lo mejor ya se dijo, pero yo he estado un poquito en este rato desconectada. Las hojas, ¿cuántas carillas hay que hacer Para el ensayo, se los dejé, para el ensayo? sí, se lo voy a decir al final, pero se lo adelanto. 4 a 5 en el ensayo. Ese es su Oh, radio. menos mal, ya. No, sí, no soy cruel. Yo le estoy mostrando un trabajo de meses, pues no le estoy Por mostrando. favor. No, yo Hermana hermano, Elena, mire que la me queda muy- monografía va a cambiar de B, va a cambiar a a hoja. 10. No, dije máximo 12 era monografía. No, no, qué malo. Ya, si está Yo le, suavecito el yo les profesor. dije, de 4 a 5 hojas del ensayo y la monografía No. hasta 12. ¿Ok? No Dios le le ponga tocó el más corazón. Es Amén, tremendo. amén. Hermano, es que ustedes no vieron cuánto me vieron en Calama hace unos años atrás. Po. Había amor y odio. Ya, vamos a compartir entonces avancemos lo que es ensayo. Como les dije, la meta es que demos Estamos ensayo. claros. Ya, ahí está la diferencia. Entonces, bien como dice mi hermano Eduardo, si ustedes pueden tomar su tema del ensayo y convertirlo en monografía, háganlo, de verdad, háganlo. Porque es una forma en la que ustedes van a ahorrarse trabajo y piensen lo que se van a ahorrar. Se van a ahorrar la base, la estructura se la van a ahorrar. Porque la estructura, a menos que le haga correcciones muy grandes, va a ser relativamente la misma. Van a haber avanzado la documentación porque ya van a haber leído del tema. O sea, ya van a tener cierta, llamémosle, línea. Tal vez la única dificultad sería que usted eligiese un tema no teológico y después tuviese que cambiarlo a un tema teológico. Ahí podría ser la gran dificultad. Si ese fuese el caso, yo le recomiendo o que encuentre un tema que lo pueda conectar fácilmente. O si no, cámbielo. O si no, haga las dos investigaciones, que también puede hacerlo. Si tiene el tiempo y quiere, hágalo. Pero como dice mi hermano Eduardo, es sabio hacer eso, considerando que el enfoque de esta asignatura es practicar escritura. Entonces, si es bajo ese enfoque... Profesor, Exactamente. profesor, sí. la monografía va a ser para ya prácticamente para el término del semestre, o sea, para concluir el semestre. No, de hecho la monografía la voy a estar No. lanzando para junio, probablemente. ¿Por qué? Porque nos queda un último Ya. cachito de la asignatura, que es la parte oral, que eso no estaba incluido antes. Esa fue una de las razones por las Ya. cuales hice la monografía mucho más corta, porque hay una última unidad que yo le adelanté que iba a ser casi como un Ya. sermón de evaluación, donde íbamos a ver algunas herramientas de comunicación oral. No son tan extensas como lo que estamos viendo acá, Ya. pero sí nos tomaremos algunas clases para ver tips de comunicación oral, y su último trabajo va a ser un sermón breve, donde yo iré evaluando así, de esta forma, usted como una disertación, donde yo iré evaluando el aspecto de comunicación oral de su presentación. ¿Ya? Incluso si quiere puede tomar el tema del ensayo y convertirlo Ese en sermón. sería el Me da último lo trabajo. mismo. Sí. Sí, ese es el último. 3 trabajos. Sí, de hecho por eso les dije de que la monografía va a ser mucho más corta, porque imagínense una monografía de 20 para después un sermón, no va a ser mucho. Entonces ahí fue una de las razones por las cuales acoté, porque ya que la planificación del curso cambió, eso obligó también a cambiar el formato del curso. Antes este curso era solamente redacción. Por ende, hay muchas cosas que tú las veías con más detalle o con más ejercicios. Ahora no, es comunicación oral y escrita. Por ende,
hay que ajustar planificaciones, y eso es lo que siempre uno hace en clase, ajusta planificación según los contenidos que tiene que pasar. No puede hacer el mismo trabajo si la planificación cambia. Sería eso súper injusto. Ya, ahora bien, dentro de esta unidad 2, donde comenzamos a ver tipo de texto, esta clase específicamente es ensayo. ¿Ya? Aquí nos vamos de lleno con lo que usted va a hacer. Los elefantes blancos, lo que falta, aquí lo vamos a ir resolviendo. Así que pregúnteme nomás, haga, ¿cómo se dice esto? Todo, todas las dudas en el momento para que vayamos paso a paso. Esto lo he repetido y lo voy a seguir repitiendo porque soy insistente. Tener definido un tema, tener definido un propósito, un objetivo, y tener definido el tipo de lector al cual yo voy a estar enfocado, que eran elementos considerables antes de escribir. Agregamos uno antes, documentarse, informarse. Ahora, si nos vamos por definición, ¿ya? El ensayo es una composición escrita en prosa, ya sea en texto sin que rime, el texto de estándar, en la cual se expone la interpretación personal sobre un tema en particular. Interpretación personal sobre un tema en particular, ¿ya? Es un texto donde predomina tu opinión fundamentada, tu postura sobre un tema. Es un escrito en el cual el autor expone sus ideas. Ustedes son los autores, ustedes van a tener que exponer sus temas, sus ideas. ¿Ya? Y obviamente está desarrollado por párrafos, y como lo veíamos clase de atrás, cada párrafo con un tema distinto para separarlo, lo que antes le había comentado. Es un texto muy utilizado, una de sus características, es un texto o un tipo de texto muy usado, es muy común que uno encuentre ensayos. Es porque, como les decía hace un rato, es un texto investigativo, tal vez sin tanto rigor, por ende uno puede tener mucha más flexibilidad. Y su contenido es inmensamente variado, porque uno puede tener opiniones fundamentadas e investigadas de cualquier cosa. Y eso también aplica a nivel teológico. A nivel teológico tú vas a encontrar con un montón de temas posibles. Ahora, el ensayo puede contener opiniones críticas, puede contener reflexiones, puede contener puntos de vista, intereses e incluso aversiones, o sea, lo que a usted le desagrada sobre un tema. En un ensayo no necesariamente tú vas a exponer cosas buenas. Puede ser que tú expongas un tema crítico, dentro de los márgenes del respeto, lo que hemos conversado antes. Pero también tú puedes exponer lo que no te gusta. Por lo general van acompañados de una bibliografía. Bibliografía, para los que no han escuchado antes este término, tiene que ver con los documentos. En los textos o documentos que yo usé para investigar, para documentarme. Vamos a ver en algunas clases en el futuro, como les dije, el tema de la bibliografía, pero para este trabajo, ¿qué es lo que me interesa? Que usted me identifique al final de su texto, como se lo mostraré probablemente, si no es hoy, la otra semana, los textos que usted usó, de dónde sacó la información que está ocupando. Desde la Biblia hasta un texto de un autor X. Eso es lo importante en una bibliografía y en cualquier trabajo de investigación, hermanos. En cualquier trabajo de investigación es importante que usted identifique de dónde sacó la información. Yo le mostraba la bibliografía de la tesis, que eran 20 y tantos textos, y textos digitales y textos en físico, porque tiene una doble función la bibliografía. Uno, revisar, que uno como persona que revisa, sepa de dónde buscar las fuentes en las cuales tú te basaste para decir algo, y en segundo lugar, que sea un texto de referencia. Porque imagínate, por ejemplo, el texto que yo les presenté de la tesis, en la versión 3.0, que le hagamos un libro, si yo vendo eso, o alguien lo compra, o alguien lo quiere revisar, mira, el hermano utilizó estos textos, puedo buscar otro texto también y puedo ampliar mi conocimiento. Esa es la importancia. Muchos ensayos muchas veces son publicados primero en un periódico, en una revista especializada, algunos se recopilan. De hecho, en algún momento usted puede encontrar libros que son recopilaciones de ensayos. Porque ya que son textos cortitos, se van juntando y se van haciendo un compilado según el tema que tengan en relación. ¿Ya? Eso no es raro de ver. El ensayo tiene una estructura que es muy estándar, o sea, es muy común esto en los textos investigativos, ¿ya? No tiene una estructura del otro mundo.
Por organización, esta estructura se compone de una introducción, de un desarrollo y de una conclusión. Esas son las tres grandes divisiones que va a tener cualquier texto investigativo, incluyendo el ensayo. El texto gigante que yo les mostré tenía la misma división, solamente que con un desarrollo gigantesco, porque incluía muchos temas, pero tenía la misma estructura. Tenía una introducción, tenía un desarrollo y tenía una conclusión. ¿Ya? Vamos a explicar en un momento lo que significa cada uno. Ya así que tranquilos con eso, lo vamos a explicar. Pero hasta este punto, quiero ir muy lento porque sé que esto a algunos les complica. Respecto a lo primero que vimos, sobre lo que es un ensayo y sobre el tipo de texto que es, ¿hay alguna pregunta, duda o consulta? Sí. Ya. La primera parte de la composición que dice que es prosa, ¿usaría un tipo de poema, algo así? No, porque el poema está escrito en verso. La prosa es el texto sencillo, sin rima. ¿Ya? Es el nombre técnico, la prosa, pero no, es sin rima, sin nada. Es un texto, tal cual, sin otra variación, dividido en párrafos como siempre. Ya, ok. Pero, ya bien, súper bien, para aclarar la duda. Respecto a lo que es el ensayo, ¿en qué consiste? ¿Estamos bien? Mi hermana Hermano Elena, Patricio, sí, Pastor Zacarías. es, cuando dice prosa, yo puedo tomar un texto de la Biblia, ¿cierto? Sí, que a menos que sea un canto, es un... O sea, que, por un ejemplo, a tema. menos que sea un... ¿Cómo? O sea, yo quiero tomar, el tema es bíblico, el que yo tengo Sí, sí, asignado para el ensayo. sí. Pero, digamos, puedo utilizar ese tema y sería para cumplir la primera parte, eso cuando dice la prosa, Mire, algo así. ya, para que no nos enredemos, no tiene que ver con eso. A lo que se refiere es que cuando usted escribe un ensayo, cuando usted lo redacta, es un texto que está escrito en párrafos, a eso se refiere, en párrafos que no riman, en párrafos normales, como cuando uno escribe una carta, como cuando uno escribe un texto X, ¿ya? Hace la división porque, por ejemplo, una poesía está escrito en verso, que es un tipo literario distinto, que tiene otra función. Entonces, una prosa es un texto que no rima, que no tiene ritmo métrico, es un texto que uno escribe nomás. A eso se refiere, ¿ya? Es como cuando uno hace una carta nomás, esa es una prosa. Claro, a eso se refiere, No, no, para que no nos enredemos, es simplemente escribir un texto en párrafos, nada más que eso. no Lo más que puse eso. así para hacer la separación con una poesía, pero a eso se refiere. Entonces, voy por parte. Es un texto que usted escribe en párrafo, como una carta, como dice mi hermano Eduardo, tal cual, donde el autor, en este caso ustedes, tienen que elegir un tema, ahí bien como dice mi pastor Zacarías, tienen que elegir un tema que puede ser bíblico, que puede ser de lo que sea, un tema, ¿ya? Y sobre ese tema, y aquí vuelvo a este PowerPoint que es como clave, usted tiene que presentar sus opiniones, sus reflexiones, sus puntos de vista, sus intereses e incluso lo que a usted no le gusta del tema. ¿Ya? Un ensayo es una opinión fundamentada y muy desarrollada de un tema. Es que uno se explaye opinando de algo, solamente que con el rigor del texto bien organizado, con los párrafos bien definidos, con los temas ordenados, pero a la larga es eso, una opinión desarrollada, fundamentada sobre X tema. Yo les ponía la otra vez el ejemplo del Colo-Colo. El equipo de Chile, ¿por qué? No sé, por la barra, por la hinchada, por los títulos, por su historia, por bla, bla, bla. O sea, estoy dando argumentos, estoy dando razones para opinar sobre un tema. Llevémoslo a un aspecto bíblico. Mira, voy a poner un ejemplo muy pentecostal. ¿Es importante la predicación en la calle? Pregunto, ¿es importante la predicación en la calle? Pregunto, ¿es importante sí o no? Depende, Ya Sí, depende de claro. qué. depende. Dele nomás, Pastor Zacarías. ¿Cuánto te Yo quería ver? creo, yo creo que sí. Ya, perfecto. Mira, vamos por parte. Sí, es importante. ¿Por qué razones usted considera que es importante? Primero porque
depende quién o cómo uno sienta en su corazón el llamado a servir al Señor. Ya, Hay, por supuesto, es una forma de poder evangelizar, pero no es perfecto, la única, no es la única. perfecto. Pero digamos, como por ejemplo me sucedió a mí en Santiago. Hace unos años atrás andaba en la Plaza de Armas y vi a los famosos Hare Krishna Ya, que estaban en la plaza de Armas y tenían mucha gente y había mucha confusión de lo que ellos estaban enseñando. perfecto. Y yo andaba con mi Biblia y no me pude quedar callado. Entonces yo hablé con uno de ellos y cuando yo intercepté a uno de ellos, pararon los otros y se me acercaron y me rodearon. Ya, Y en ese momento, bueno, yo clamé al Señor y empecé a predicarle mostrándole la Biblia, mostrándole la palabra. La palabra dice esto, la palabra dice aquello. Entonces, claro, a lo mejor no pude quedarme callado, pero tuve que, instado por el Espíritu, no, digamos, no acobardé, por decirlo así, a pesar de que yo también evangelizo en la calle, evangelizo a mi familia, a los amigos, en el trabajo, pero también es importante la predicación a la calle, ya, según mi punto de vista. está bien, perfecto. Fíjense acá en la pantalla. Estructura. Introducción, desarrollo y conclusión. Yo planteo una pregunta. Si la predicación en las calles es importante. Es una pregunta que uno podría responder sí, no o depende, por ejemplo. Yo le pregunté a Pastor Zacarías, ¿es importante? Sí. Me dio una opinión. Luego le pregunté razones y él, a la rápida por ahora, sin darle mucha vuelta, me dio dos razones principales. Una que tiene que ver con el llamado y una que tiene que ver con las diferentes formas de evangelizar. Y luego de eso agregó un caso personal, que como bien lo veremos en un momento en el PowerPoint, cae perfecto en una buena introducción. Si yo a esto le agregase algunos puntitos más, me queda perfectamente como una pauta de un ensayo. Yo, por ejemplo, a esto, ¿qué le agregaría? Si tiene fundamento bíblico. Y podríamos tomar el caso de los discípulos que predicaban y lo mandaban a los 12 y a los 70 a predicar en diferentes lados. Justamente, pues esa es la razón bíblica. Si es, por eso que yo le decía, y perdona que te interrumpa, Patricio, depende. Ahora, ¿de qué depende? Depende, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la casa de oración, del pastor que está a cargo, si va a querer salir a predicar o no a la calle. Pero es bíblico porque justamente lo que tú mencionas, Jesús y los apóstoles predicaban al aire libre y predicaban también en la sinagoga. Y también la ordenanza es ir y predicar a toda criatura, pero no especifica dónde, sino que a todo lugar donde haya una persona, ya sea en su casa, en el trabajo, en la calle, una plaza, lo que le tocó al pastor Zacarías. Entonces, Justamente. eso es el depende que yo digo, pero es bíblico. Perfecto. Entonces, si se dan cuenta, hermanos amados, si se dan cuenta, de una pregunta, cuando yo amplío mi explicación, no sé si el pastor Zacarías me está siguiendo la idea, cuando yo Sí, amplío la correcto. explicación, doy puntos para desarrollar un tema. Lo que usted mismo explicó en pocas palabras, uno hace un punteo que tenga un orden, un sentido lógico, según lo que iremos revisando de la introducción, el desarrollo y la conclusión, y eso le da una estructura de cómo se cuenta el relato.
Y yo incluso agregué su anécdota personal porque también nos puede servir. Y a eso quiero volver acá. Entonces, este ensayo, ¿qué es lo que busca? Que usted explique un tema, lo desarrolle, le dé fundamento desde su opinión personal. Por eso digo que en el ensayo predominan las opiniones personales. Bien como decía mi hermano Eduardo, tal vez él no dijo un sí categórico, dijo un depende, y dio una explicación de por qué dependería eso. Usted dijo el tiro un sí, por a veces de motivo. Y eso es lo rico de un ensayo, que tú puedes tomar un mismo tema y tener diferentes perspectivas, ya sea por la experiencia, ya sea por el conocimiento bíblico o por las aplicaciones, y hay una infinidad de posibilidades. Entonces, esa estructura que yo le pido que usted desarrolle en ese ensayo fundamentado, tiene que ver con 3 grandes puntos: una introducción, un desarrollo y una conclusión. Usted lo verán en la pauta que les voy a mostrar. Oye, paréntesis, no hice break, pero hoy me de corrido porque ya me volé y no voy a cortar ahora. Sí, lo lamento, les debo un break, pero ya me embolé. Tenemos entonces como estructura una introducción, un desarrollo y una conclusión. Esa es la base de cualquier trabajo. Cuando usted comience a redactar, a escribir su trabajo, yo les recomiendo que esto tiene que tenerlo clarísimo antes siquiera de comenzar a escribir. Puede ser que lo haga en un cuadernito aparte, como un punteo, como el que hice yo recién y se lo mostré. Y uno se vaya aclarando, ya, voy a hacer esto, para que tenga como un mapa de cómo va a escribir. No tiene que escribir todo, sino como les puse a hacer un punteito, es como un índice. Y luego de eso, comienza a escribir. Ahora, si hasta aquí no hay dudas, voy a avanzar en cada punto. ¿Les tinca? Para que vayamos viendo cada uno. Ya. Voy entonces a la introducción. Es una oración o un párrafo que inicia e interesa al lector por el tema. Puede empezar con una pregunta, una reflexión o una estadística. Obviamente, en la medida de que el ensayo es más extenso, normalmente la introducción es más extensa. ¿Ya? En el caso que contaba mi pastor Zacarías, él puso el ejemplo de los Hare Krishna, que es perfectamente una introducción. Porque si uno desarrolla esa idea como una anécdota, ¿qué es lo que me genera a mí como lector? Interés. ¿Cómo terminó el relato? ¿Por qué fue importante lo que pasó? ¿Cómo fue la experiencia? Una buena introducción en un trabajo investigativo cumple la función de interesar. La introducción es lo que te engancha. Por eso que, como aparece aquí, puede ser empezar con una pregunta que usted va a desarrollar en la introducción. Puede empezar con una estadística, por ejemplo, que a veces es muy chocante partir con un número. Como para que cuando uno lea comience diciendo, oye, mira qué interesante este dato, y comenzar a desarrollar. La extensión de la introducción varía obviamente según la extensión del texto final y cuánto uno debe explicar. También, voy a avanzar un poquito. La introducción sirve para que tú sepas, o para que el lector sepa, mejor dicho, por qué es un tema relevante. De hecho, el parrafito que les hice hacer, y que no sé si alcance a revisar, pero si no lo dejo pendiente para otra semana, ese parrafito es un párrafo de introducción. Por eso se lo hice hacer. Porque uno en una introducción, aparte de contar la anécdota, aparte de de hacer la pregunta y de generar interés, responde una pregunta: ¿por qué es relevante hablar del tema? Eso yo lo respondo en una buena introducción. ¿Por qué es importante escribir de lo que usted está escribiendo? También una buena introducción hace como una repasada rápida de los temas que voy a tocar. Por ejemplo, el caso que hablábamos de la predicación en la calle. Yo en la introducción perfectamente podría mencionar, en este ensayo tocaremos el argumento bíblico de por qué es importante predicar en la calle, tocaremos lo que para mí son 2 puntos relevantes: el llamado y la metodología de predicación. Y hice un punteíto en la introducción para que la gente sepa de qué voy a hablar. En algunos casos, cuando es una investigación más larga, una monografía, por ejemplo, extensa, la introducción también puede mencionar los problemas de la investigación, como una previa.
Es como también este es un tema que es difícil abordarlo porque está poco estudiado. Lo que hablábamos, por ejemplo, de la homosexualidad en la iglesia. Una buena introducción también puede decirte, aquí hay una dificultad. En resumen, para englobar, la buena introducción, ¿qué es lo que va a hacer? Engancharme. Que yo diga, oh, mire qué interesante el tema que eligieron. Eso usted lo puede hacer con experiencias personales, lo puede hacer con anécdotas, lo puede hacer con preguntas, con datos estadísticos, etc. En un par de párrafos que usted genere interés al lector y que el lector sepa en pocas palabras de qué va a hablar. Hasta ahí, ¿se entiende? ¿Dudas con la Perfecto. introducción? No, para mí no. Ya, súper, ya, Por el momento vamos, estoy claro. ya, vamos de a poco, si esa es la idea que ya respondamos todo. Punto 2, el desarrollo, que es normalmente la parte más extensa del trabajo. ¿Ya? Se usan párrafos para separar ideas. Cada párrafo debería ser una idea distinta a lo que hablábamos en las primeras clases. Acá sale el segundo punto. Generalmente cada párrafo discute un tema dentro del ensayo, por eso es importante que usted haga en su cuadernito previo, haga el punteíto para saber de qué voy a hablar. ¿Por qué? Porque ya hablando a nivel de redacción, es complicado y es enredado leer párrafos que mezclan ideas o que después parto hablando de una cosa y después la repito en 3 párrafos más. O sea, usted a la hora de armar esto tiene que desarrollar un hilo conductor coherente. Y eso se puede ver en los párrafos. Párrafos que no repitan temas, párrafos que cuando comienzan a desarrollar algo después no lo dejen botado a la mitad y que no me quede claro. Y después lo toco 2 páginas después. No, nuevamente. Tema que yo Profesor, empiezo, tema que yo concluyo. el Un segundo me desarrollo, aclara. el desarrollo sería la, Sí, ya, dígame. ya. El desarrollo sería la parte como más extensa Sí. del trabajo. Ya. Exacto. Es donde Ese es usted el cuerpo. Claro, va a claro. ganar el cuerpo, justamente. Es donde usted desarrolla, va a redundancia, Ya. los argumentos. En la introducción usted me los presentó nomás. Presentó Ya. el tema, presentó la importancia del tema, presentó por qué eligió el tema, presentó, bueno, en otros casos los objetivos, pero eso es más técnico. Presentó eso. Pero sin embargo, usted en el desarrollo, cuando usted va a explicarme las razones del tema, ¿por qué yo estoy de acuerdo con X Ya. tema? Estoy de acuerdo por A, B, C, D razón. Ah, ya, mira. O estoy en desacuerdo por A, B, D, C razón. Cada una de esas razones o esos argumentos, lo ideal es que estén separados por párrafos, que sean coherentes. Cuando yo les mostré, por ejemplo, el trabajo de tesis, cada punto del índice, pues no era un párrafo, que eran muchos párrafos, porque eran textos más extensos, pero perfectamente podría ser explicado en un párrafo cada uno, si fuese un trabajo cortito. Porque está estructurado para que los temas estén separados. Acá es lo mismo, es por eso que es la parte más extensa de un trabajo. Porque yo desarrollo básicamente lo que es mi argumentación, el por qué yo creo en esto, el por qué yo defiendo esto. Si nos vamos a la Biblia o textos de los padres de la iglesia, hay textos apologéticos. Los textos apologéticos desarrollan argumento por argumento porque esto tiene que ser así. Aquí es cuando usted me enumera las razones y me las explica. Ahí vienen las fuentes de información. Si mi fuente es la Biblia, según la Biblia, esto ocurría por tal razón. Lo que hablábamos hace un rato de la predicación en los tiempos de Jesucristo. Ahí yo tengo un argumento bíblico para decir que esto es importante, porque Jesús lo hacía. ¿Y dónde vemos esto? Lo vemos en Mateo tanto, en Lucas tanto, y podemos desarrollar la parte teológica. ¿Por qué también es importante? Porque no solamente lo hizo Cristo, lo hizo la iglesia primitiva. Y lo podemos ver con la historia de los padres de la iglesia en tal cosa. También puede ser importante porque fue un mecanismo que se utilizó después de la Reforma. E incluso antes de la Reforma, pero poquito. Después de la Reforma con William Carey, no es con Carey, es con... se me fue el nombre este gallo. Pero en la época de los ingleses bautistas y metodistas. Los metodistas ingleses comenzaron a utilizar el predicar en la calle como se hacía en la antigüedad
como un mecanismo, o sea, hay una tradición histórica. Los metodistas ingleses llegaron a Norteamérica. En Norteamérica se masificó esa metodología y se generó una predicación muy potente con el segundo gran despertar. Y esos metodistas pentecostales llegaron a Latinoamérica, incluyendo a Chile en el 1914. Y desde el 1914 en adelante tenemos metodistas pentecostales que llevaron esa predicación a la calle como un mecanismo históricamente utilizado. Y fíjate, armamos 4 o 5 párrafos, de una, si es que no es más. Si solamente quisiera ver la parte histórica, si después quisiese ver la parte de la tradición de la iglesia, podría hablar de cosas más modernas también. Si lo hablo como un método, también lo puedo incluir como como uno de los muchos métodos que uno puede utilizar como congregación para llevar la palabra cumpliendo la gran comisión. Entonces, nuevamente, cada párrafo es un tema distinto, es un argumento distinto. La clave que yo le recomendaría, hermanos armados, para no pasar, yo les recomendaría es que antes de hacer esto, enumeren sus argumentos, enumérenlos, hagan un punteo, un índice, para que usted justamente, y aquí voy al último párrafo, pueda entrelazar las ideas y estas sean coherentes y cohesionadas. Que eso es lo más difícil, eso es lo más complicado, que todo lo que usted tiene en su cabeza esté ordenado y se entienda. Porque a todos nos pasa, a todos nos cuesta hacer eso. Por eso yo siempre doy la recomendación, previamente, en un cuadernito, en una libreta, haga el punteo. Quiero hablar de esto, pum, 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 pum. Ah, listo. Y ahí yo me voy ordenando y es más fácil estructurarse, es más fácil llevar una idea a la vez. Dudas con el desarrollo, antes de pasar a la conclusión. Dudas, preguntas, consultas con el desarrollo. ¿Me parece que no? No por mi parte. Ya, gracias, hermano Eduardo. Me parece que tampoco, en general, no veo No dudas. por mi parte. Gracias. No por mi parte. Ya, No, quedó claro. súper. Oye, los que tengan dudas, pregúntenme, por favor, no se queden con la duda, porque la idea es que hoy día quede todo eso claro, así que estoy yendo por lo mismo muy despacio con esto. Ya. Hermano Patricio, Sí, Elena, dígame. no es que tenga una duda, sino Sí. que a mí las dudas me van a venir cuando comience a hacerlo. Probablemente. Ahí voy a tener que, me voy a cabecear todo el rato, así que sí, ahí a lo mejor hasta lo voy a llamar porque voy a tener todas las dudas del mundo encima. Ujú. Así que tranquilo. Y yo Ya. por lo menos ahora entiendo lo que usted trata de decirnos Ya. y leer lo que usted, leer los PowerPoint para poderlos Sí, estudiar y no, tener más claro. igualmente el video, para que no se me olvide, aunque lo suba tarde, se lo voy a mandar al tiro, aunque les llegue un mensaje tardecito en la noche, pero ya que estos son temas que hay que tenerlos como claros, voy a darme eso. Y por último, conclusión. Ya terminamos el cuerpo del trabajo, la parte más grande, la parte más gruesa, y vamos con la conclusión. La conclusión son los últimos párrafos del ensayo. Acá habla de un último párrafo, pero no necesariamente es uno, puede ser más de uno. La conclusión cumple dos grandes funciones. Primero que todo, recoger las ideas principales, como que hace un resumen rápido. En este trabajo hablamos de tal cosa. ¿Ya? Como un chequeo rápido. Después del resumen breve, en el caso del ensayo, tiene que quedarte claro cuál es la postura. O sea, tú debes dejar en claro tu postura. Si es que por ese motivo no la dejaste claro tanto en el cuerpo como en la introducción, la conclusión es el punto final donde tú debes dejar claro de todo el tema que tú hablaste, qué es lo que opinas. ¿Es así o no es así? Y normalmente la última parte del ensayo o de la conclusión tiene que ver con una reflexión final. Vuelvo al caso de la predicación en la calle. Mi reflexión final, no sé, ¿qué pasaría o lo que ocurriría si predicásemos más en la calle? Creo que pasaría tal cosa. O creo que no, porque pasaría esta otra. O sea, normalmente uno cierra un ensayo concluyendo con una reflexión personal sobre su postura sobre X tema. Argumento A, B, C o D, o objetivo A, B, C o D de lo que pasa. ¿Ya? Eso es en resumen.
Dudas respecto a la conclusión, porque esta es breve, así que por eso no le doy tanta fuerza. Esto es bien breve. ¿Dudas respecto a la conclusión? ¿Preguntas? No, por mi lado. No. Ya, preciso, perfecto. Igualmente, la otra clase voy a partir preguntando si hay dudas, porque si hay gente que seguramente va a empezar a escribir en la semana, y como dice mi hermana Elena, a la hora de escribir esto se va a complicar. Entonces, seguramente la otra semana voy a dar también un rato al principio de responder preguntas, al principio. Por último, si alguien me alcanza a mandar un avance el jueves, para yo revisarlo el viernes, no me lo manden el viernes tarde, o sea, no me lo manden el viernes a las 7, porque no lo voy a revisar. Mándenmelo un jueves por último, yo le doy una revisada el viernes, y por último, si no les molesta, ponemos un par de párrafos acá y vamos corrigiendo. Y se con una buena forma para adelantar algunas revisiones en vivo. Así que denle una vuelta y se puede hacer. Ahora, pasos para escribir un ensayo. Estas hay cosas que las he mencionado, así que las voy a mencionar rápido, porque son cosas que lo he dicho en clase. Primero, elija un tema que le interese, que le apasione, que le guste. No haga ensayos de temas que no les gusta porque va a ser una lata. A menos que sea obligación como Constantino, que fue una obligación. Pero si, como en este caso que tiene más libertad, por razones de contexto, hágalo de un tema que le guste, un tema que usted conozca, que se maneje. Segundo, lo que veíamos hoy día, documentación. Recopile información relevante y ojalá actualizada del tema. Opinión fundamentada. ¿Ya? Tercero, también se lo he dicho, realice un bosquejo general, lápiz y tire líneas. No importa que se demore un día tirando líneas, tire líneas antes de hacer el trabajo. No importa que esté un día entero tirando líneas, para que se ponga bien de acuerdo, para que quede claro, pregunte. Hoy, ¿sabes qué? Esto es lo que tengo como bosquejo. Tinca, no tinca, pega, junta, está bien, está mal. Es lo primero. Luego de eso, durante la escritura del ensayo, ya cuando nos ponemos a escribir directamente, bueno, la estructura, como se las dije, introducción, desarrollo, conclusión, que se entienda, que sea clarito. Segundo, puede comenzar con una pregunta, como les decía recién, en la introducción, una reflexión, un dato o una anécdota. Tercero, vigile el uso apropiado del vocabulario. Es un trabajo técnico, formal, por ende, evitemos, a menos que sea algo muy necesario o esté dentro del contexto del trabajo, por ejemplo, los chilenismos, ¿ya? A menos que sea un trabajo que requiera hablar del chilenismo. Use conectores entre las oraciones. Hemos hablado de ortografía, puntuación, comas, punto aparte, punto seguido, punto y coma. Acá, ¿cómo se aplica eso? Recordar que es una asignatura de redacción, por ende yo voy a estar muy ojito al charqui respecto a los temas de redacción. Y número 5, revise constantemente el borrador. Ya lo que usted haga, reléalo. ¿Ya? Obviamente, guarde bien su archivo, por favor, guarde bien su archivo, porque a veces los computadores son engañosos. Hermana Grisela, compaginar no por dos razones. Una, porque no toda la gente sabe hacerlo y no les queda agregar más presión. Y en segundo, que es un trabajo cortito. Si fuese un trabajo de sobre 15, 20 páginas, ahí le pediría compaginar porque ahí se requiere un mayor orden. Tendría que ser un trabajo breve, no va a ser necesario. Y como les dije, ya que muchos no saben, no les quiero poner más presión todavía de cómo usar compaginación y cosas así. Si alguien lo quiere hacer porque sabe algo rápido, hágalo, pero no es una obligación ni está considerado como una obligación para revisar. Profe, Sí, una consulta, más que nada técnica, el formato de la entrega de los trabajos, los ensayos, es el mismo que estábamos trayendo el año pasado, ¿cómo se llama? El encabezado con ¿cómo se llama? Con el escudo del IBN, sí, la asignatura, ¿es lo mismo o no ha sí, es cambiado lo nada? mismo, es lo mismo en este caso, sí, es lo mismo. Ya, vale. Sí, que es una estructura súper general, el título del trabajo, el escudo de IBN, es lo que uno hace en cualquier trabajo de este índole. Les mandaré un ejemplo seguramente de eso si es necesario, si me lo piden les mando un ejemplo, pero es el formato estándar, no se compliquen a hacer cosas ahí distintas. Después de escribir el Sí, ensayo, mándelo, profesor. ya, voy a mandar entonces, ahora ya tengo que mandar hartas cosas esta noche, así que durante la noche les va a llegar correíto con todo esto.
Ya, después de escribir el ensayo, revise el borrador, revise el borrador, eso es clave. No se quede con una sola leída, si puede, revíselo. Ya, perfecto. Voy a enviar entonces unos ejemplos por ahí, me están diciendo por interno lo mismo. Tengo ensayos del año pasado, así que seguramente voy a tomar alguno que otro ensayo para mandárselo. Ya, que el texto esté acorde con las reglas de coherencia y cohesión, que se entienda, que se pueda leer fácil, que quede clarito. Léalo en voz alta, es una prueba súper buena de cómo revisar. Que exista una secuencia lógica de ideas, que tenga un orden, ya que no sean ideas locas o sueltas. Por eso es que la estructura es necesaria. Que mantenga ortografía, acentuación, puntuación, lo que hemos conversado. Que el contenido esté acorde al tema, obviamente, que no se nos escape un contenido que no tenga nada que ver, por ejemplo. A veces uno escribe y se va en la volada, escribe mucho. Se va como en la profunda. Pero a la larga, lo que yo escribí, como que me fui demasiado lejos. Como que me perdí el tema principal. Y a veces eso nos pasa y tenemos que borrar algunas partes o reorganizar para que el tema calce. En cuanto a la redacción, obviamente el uso de un vocabulario apropiado es un trabajo formal, por ende tiene que ser visto como un texto formal. Presentación, ortografía, y lo de la bibliografía, que acá lo vuelvo a colocar, está en la pauta que la vamos a revisar ahora antes de terminar. Y como les dije, solamente les voy a pedir que me coloquen el libro de donde usted sacó la información, libro y autor, me conformo con eso. Cuando llegue el momento, revisaremos algunos datos de cómo hacer bibliografía. Algunos lo van a odiar, se lo estoy adelantando, pero para los trabajos formales, ya que no es tan específico para este punto, no lo voy a considerar con todo el detalle que debería tener una bibliografía. Que me conformo por ahora, que como les dije hace un rato, yo saber libro y el autor del libro, y el año, y listo, con eso me conformo. Pero cuando nos toque ver las clases de referencia, les voy a tener que enseñar cómo se hace. A algunos les va a estresar un montón, lo entiendo, pero es parte del contenido. O sea, lo voy a ver como un detalle, pero no es algo relevante a menos que usted se quiera meter en la investigación o quiera hacer mucho más trabajo. Lo voy a pasar porque a la medida que usted avance en niveles se les van a pedir trabajo y debe hacerse, o sea, debe enseñarse con excelencia como es un trabajo formal. Y fin, ya. Les voy a enviar esta presentación también hoy día, junto con el ejemplo de un trabajo, y me falta ver la pauta. Denme un momento, que la tenía por acá y la cerré y no me di cuenta. Tararara. Espérense un momento, ¿dónde dejé eso? Bueno, si hay preguntas, apretan de decirlas porque estoy buscando. Había dejado la pauta lista. Ah, ya, lo había puesto en una carpeta equivocada, por acá está. Lo tenía puesto en la carpeta de emisiones. Estaba mandando a la otra asignatura. Ya, para los que no conocen, les presento cómo yo hago las pautas. Porque yo parece ser muy chabacano, pero todo debe ser lo más ordenado posible. Ok, deberían estarla viendo en su pantalla. Esta es una pauta de evaluación. También se las voy a mandar hoy día, durante la noche. Esto es lo que yo evalúo. O sea, voy a borrar esto acá para que no se entienda. O sea, si usted cumple con todos los puntos que aparecen acá, usted va a tener una nota máxima. Si usted falla en algún punto, obviamente se le va a ir descontando en función de una escala estándar de puntaje. A grandes rasgos, la pauta está dividida en diferentes elementos. Primero, el formato de trabajo, que se cumpla la fecha, la presentación, formato. Y acá aparecen las páginas, de 4 a 5 páginas. Ese es el rango, no más que eso. Estilo ensayo, que es lo que hablábamos hoy día, que se presentan opiniones personales fundamentales, incluye un elemento crítico, y también presenta una postura clara del tema, o sea, que usted me diga sí, no, depende, las razones, postura. Redacción, algunos puntos que hemos trabajado. Estructura correcta de los párrafos.
como decía, que los párrafos estén acordes. Texto coherente y cohesionado, que en general es un texto fácil de leer. Por lo mismo, que se entienda la idea, que esté ordenadito, que esté claro. Uso correcto de puntuación, específicamente puntos aparte, puntos seguidos. Uso correcto en general de la ortografía. Y me faltó uno, que es el uso de las comas, que voy a poner al tiro, si no después se me va a olvidar. Porque ya que fueron los temas que vimos, los voy a evaluar de forma separada. Y cuando usas tu uso correcto de la puntuación, estás hablando en forma genérica. Entonces incluye el punto y coma, la coma, en general. Sí, pero prefiero separarlo para que después no tengamos problemas en la revisión a la hora de corregir, pero sí, se entiende. Sí. Lo único pero- que hay que ponerle coma. Claro. Entonces, esos son los puntos que van en la parte de redacción. Hermano, si usted se equivoca en una coma, ¿le bajaré un punto? No. ¿Cuál es mi regla? Cada 5 bajo 1. Esa es mi regla. Yo le paso 5. Al sexto yo ya bajé. Para que tampoco esté asustado que si hay una coma mal aplicada o mal colocado que le faltó, es mucho castigo. No. Hay un criterio. ¿Ya? Lo mismo que los puntos. Al tercer punto yo voy a ir cortando, no va a ser a la primera, para nada. O sea, yo voy, cuando me toque revisar, chequeando, pum, 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 pum. Pero también para que esté tranquilo, que no hace como que si me equivoqué en uno, me va a bajar la nota al tiro. No, hay un rango. Porque estamos practicando, estamos aplicando. Lo mismo que la ortografía, obviamente, ojalá una ortografía correcta, revísela. A mí me pasa, yo me equivoco mucho en ortografía. Soy súper malo en ortografía. Pero cuando me toca hacer trabajo, tengo que revisar muchas veces porque es un tema que me cuesta. Entonces acá es lo mismo, revisa. Contenido, presenta dominio del tema. Básicamente usted maneja el tema que cual usted está escribiendo y se va a anotar por su texto. Presenta fundamentos actualizados respecto al tema, o sea, las argumentaciones y razones que usted dio están dentro de un contexto más o menos actualizado. Voy a agrandar un poco esto para que se vea bien. Ya, ahí sí. Presenta fuentes de información para complementar el tema, lo mismo. ¿Cuáles son sus fuentes de información? Lo que hablábamos hoy día de la documentación. Y por último, si el tema es relevante o tingente, o sea, un tema que sea interesante, un tema que cumpla con un tema que tenga cierta relevancia. Y luego, la pauta se divide en introducción, en desarrollo y en conclusión, lo que vimos hoy día. Genera interés en el lector, lo que le expliqué. Usa una pregunta, estadística o reflexión para iniciar la introducción, puede ser una anécdota, un cuento, pero utiliza algún elemento distintivo para su introducción. Y tercero, deja en claro la relevancia del tema. Ya, deja en claro la relevancia del tema. ¿Por qué es importante? Punto F, desarrollo es bien cortito porque ya muchas cosas las estoy preguntando arriba, entonces sería redundar. Que se refiere a dos puntos específicamente. Se conecta de forma adecuada con la introducción, o sea, hay una conexión coherente, un hilo conductor. Y segundo, perdón, cada párrafo discute un tema particular, lo que le he explicado, cada párrafo tiene un tema en particular que se toca. Ya, y aquí no comenzamos a repetir, a mezclar o a combinar. Voy a el chat un momento. Ah, ok, ahí leí ya, me leí un mensaje privado. Y por último, la conclusión. Concluye con su opinión sobre con la opinión sobre la problemática, su postura. ¿Me quedó clara? Sí, no. Segundo, realiza un resumen breve de los contenidos expuestos. Como les dije, una buena conclusión, parte resumiendo. Hablamos del punto A, hablamos del punto B, hablamos del punto C. Recapitula. Bien breve, es mencionar, no tiene que ser un segundo desarrollo, no. Tiene que ser intentar mencionar los puntos que tocaron. Y a nivel de reflexión, incluye una frase o una reflexión de cierre. Voy a ponerlo ahí para que no se quede tan cerrado. Y me falta esa parte. O una reflexión de cierre que llame la atención. Lo mismo, ¿con qué cerré mi ensayo? Y punto H, respecto a las referencias,
A ver, aquí voy a eliminar un punto, porque como les dije, no hemos visto cómo hacer citas. Así que voy a aplicar misericordia. Este punto se borra. Este punto se borra. Porque como les dije, ya que no hemos visto referencias, no alcanzamos a verlas, no les voy a preguntar algo que no he pasado. Eso no se hace. Ya. Como único punto en las referencias es lo siguiente. Se hace la bibliografía acorde a lo visto en clase. ¿Qué es lo que vimos en clase? Nombre del texto que usó, nombre del autor y año al final de su ensayo. En caso de que haya usado, pero va a tener que usar, aunque sea pocos, pero va a tener que usarlo. Cuando nos toque hacer la monografía, este punto de la referencia va a estar mucho más ampliado, ¿ok? Porque en el caso de la Hermano monografía, Patricio, que es un texto más riguroso, perdón, un segundo, les voy a pedir una cantidad mínima de fuentes. No muchas, pero les voy a pedir una cantidad. Por ahora no lo coloqué porque es muy básico, no lo hemos visto, pero para que se haga una idea. Ahora sí, Pastor Zacarías. ya, lo que le quería decir o preguntar es, cuando usted dice eso último, Ujú. a ver, como esta parte se hace, Sí, la bibliografía. digamos, la pregunta con el texto, yo puedo citar la Biblia del año Sí, tanto, con eso comienza, ¿cierto? Con la perfectamente, bibliografía. sí. De hecho, la Biblia es una bibliografía. Sí, cuenta totalmente, porque es un texto. Sí, lo puedo ocupar. De hecho, Ok. ya la Biblia es un texto que usted puede referenciar completamente. Sí, es válida. De hecho, cuando uno ve monografías más elaboradas y se tiene que hacer la cita de la Biblia, uno incluye específicamente la edición, la traducción, todo, porque obviamente hay un mayor detalle. Pero ahora que usted me coloque Biblia, edición tanto, suficiente. Listo, gracias. Ya, perfecto. Ok, vamos a dejar de compartir entonces. Esto se los voy a enviar la noche. Seguramente les voy a enviar, pero antes les voy a enviar dos correos para no confundir. Un correo con la clase de ensayo, con la presentación, y les voy a enviar un segundo correo con la pauta, la que ustedes acaban de ver, y con algún trabajo de ejemplo. Voy a elegir algunos del año pasado, les voy a quitar el nombre y se los voy a mandar a modo de ejemplo. Hasta aquí, ¿hay más o menos elefantes blancos? Me conformo con eso, hay más o menos. No, a mí me quedó claro, Ya, gracias. menos Para mí elefantes blancos. Para mí me menos. quedó claro. Menos, ya, menos. Ya, me conformo con menos elefantes blancos. Van a haber elefantes blancos, pero que haya menos que la semana pasada, me conformo. Oh, ya, hermanos amados. Vamos a ir cerrando, que ya que no hicimos break, vamos a cerrar tempranito. Ya, hermanos amados. No, está bueno. Esta parte. ¿eh? Quedó claro. Ya, perfecto. Miren, voy a cortar entonces acá. Excelente. Cortamos grabación.